¿Cómo es? ¿Cómo es? Una mesa de café. Lo que es en realidad. Bueno, Yo estuve protestando porque Sí, ya Sí, sé, pero Brienza, usted porque sabe, usted sabe que yo programa- entiendo que usted no puede vivir Es que me gusta la lógica de café. Sí, le gusta la lógica de Me café gusta la lógica y de café. además le gusta la lógica de la protesta. Digo, usted podría haber sido Pedro y Pablo los dos juntos. Sí. Sí. Es verdad, es verdad. Tenemos un invitado muy especial, un tipo al que yo le tengo mucho afecto, pero que además en estos días, son días muy, muy particulares para él. Bienvenido, Sergio Maldonado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y un placer con tres grosos. Bueno, sí, yo estoy un poco gordo, te entiendo. No. Te entiendo. Si lo dice, viste, qué sé yo. Tengo que adelgazar, Brienza, ya Viene le el dije. invitado y te trata de gordo. Y sí, está bien. Grosos intelectuales. ¿Se acuerdan aquella anécdota, ya que empezamos con el café, aquella anécdota de Pierri en el programa de Grondona? Donde creo que el Alfredo Bravo o alguien le dice, usted, Pierri, es un gordo corrupto. Y Pierri se levanta y me dice, usted me ve gordo. Grondona". O sea, lo peor era ser gordo, ¿no? Claro. Alberto, vos sabés que, bueno, nada, una digresión, pero el núcleo de los 13 puntos básicos de la Constitución, de la reforma de la Constitución del 94, se firmaron, se aprobaron gracias a Alberto Pierri. Habían llegado en un punto, mientras estaban debatiendo, Aldo Rico, que estaba en la Constituyente como constituyente, Claro. tenía un tipo que se llamaba Álvarez, un abogado, que después fue abogado de la señora Yoma, fue el abogado de la mujer de Zulema, sí. Y en serio, y este tipo en el medio del debate dice que Ilía lo había querido matar a Perón por el avión negro y qué sé yo. Se armó un quilombo, no te puedo decir. Pero no te puedo decir. Y empezaron a debatir, pero mal, ¿viste? Bueno, fue comando civil. Claro, Ilía sí, fue comando por civil. supuesto. Pero bueno, en el marco de la Constituyente, ¿viste? No era muy claro. Lo que pasaba es que los tipos estaban ahí para que no se aprobara. Y se empezaron a decir cosas, saltó Alfonsín, el Chacho Jarolaki, del otro lado, que yo, y Alberto Pierri, cuarto intermedio, dice, los presidentes del bloque, sí. del bloque acá conmigo, viste, van todos adelante, y cuando estaban todos adelante, dice, los 13 puntos básicos se vota. Así nomás. Claro, viste, pero no se debatió más, claro, frenó el debate. Sí. Y cuando digo se vota, está aprobado. Digo, atrás de se vota, dijo, está aprobado. Pero sí, no salíamos de esa, te digo que era un lío, se había armado un lío particular. ¿Y de esta salimos? No sé. Lo importante es que salió tu libro. Sí, la verdad que contento con... Primero es escribirlo, es como que ya ahora estoy en otro momento, por ahí estaba acá más serio. Ahora como me lo tomo un poco más... No sé, es la primera vez que escribo, entonces también es como una catarsis. Ustedes tienen más experiencia en lo que es libros, pero sí. Para mí esa fue algo novedoso. Y también algo de que me estaba olvidando muchas cosas. Entonces es como sentarse delante de un juez, ya que en 8 años no me llamaron nunca a declarar. Es, che, mirá, yo declaro, tengo esto para decir. O si me toca ir a un confesionario de un cura, decir, bueno, es esto. Después que cada uno interprete lo que quiera, pero era necesario sacarlo encima, bueno, 8 años y hay muchas cosas que se van quedando ahí en el olvido. Y cuando vas haciendo notas cada tanto, es difícil seguir el hilo continuo de una causa de este tipo. Porque es lo mismo que si nos retrotraemos a un hecho en dictadura, que te sale un movimiento en un determinado tiempo, pasan los años, se mueve otra cosa, bueno, sí. Estas causas son eternas y parece que fuera una joda, pero en realidad pasa eso. No, y además puntualmente a vos, sobre el tema de tu hermano, Santiago, que te llamaban puntualmente, digo ahora, 1 de agosto, digo, esa cosa de los reportajes casi por el aniversario y nada más, viste, que no fue un tema, se mantuvo, sí, pero no por ahí con
¿cómo te podría decir? Con la continuidad que te permitiría haber armado un discurso permanente, un discurso constante, ¿no? Sí, y que en un punto también te terminás transformando como el hermano de, decir, che, yo también tengo, ¿viste? Tengo algo, o tenía una vida, ¿no? Sí, o sea, sí. como que pasás a estar siempre pendiente de algo. Decís, bueno, esto también me parece es contar lo que me pasó a mí en primera persona, no es que es solamente lo de Santiago. Pues si yo me pongo a ver, con Santiago éramos, hoy hace un rato en la charla de café que justo se mencionó la palabra esto de burgués, y para mi hermano era el capitalista burgués, Claro. porque él era anarquista. Entonces, bueno, Sí, obviamente sí. que íbamos a tener distintos puntos de encuentro, pero íbamos para el mismo lado. O sea, no es que estábamos en veredas distintas, con distintas metodologías, distintas formas de hacerlo, pero íbamos a estar siempre del mismo lugar. Vos eras mayor. 16 años mayor. ¿Y qué hay de eso de protección del menor? ¿Cómo te pegó? Por supuesto, no sos el guardián de tu hermano. No, como diría pero Caín, pero digo, justamente... pero hay algo ahí de que es de tu hermano menor. Sí, ¿no? justamente en el libro, es como también decir, che, yo ya la vergüenza y el orgullo lo perdí el día que salí en los medios y aparecí de la nada, que me daba mucha vergüenza, Sí. ¿no? Porque ni siquiera había participado en un acto escolar, digo, a ese punto. Entonces, ahora que ya decís, che, bueno, ya no tengo más nada para contar, o sea, me espiaron, me escucharon cuando hacía terapia con la psicóloga, que las conversaciones con mi vieja, viste, ya no, creo que no tengo más nada, viste, que me... Sí, tenés una vida pública, digamos, de verdad. Sí, porque empezás a estar... Pública y publicada. Entonces digo, ¿cuál es la razón, y para que se entienda, el vínculo este? Bueno, yo justamente publiqué una carta que me había mandado Santiago en el 2015, que habla de eso. Y justamente menciona algo que yo lo tomo como algo muy personal, y eso es lo que me hace también traccionar para seguir pidiéndolo, y que tiene que ver con esa diferencia de edad. ¿Y él qué te dice en esa carta? En esa carta, como que está bueno por ir para que la lean y no... Porque, qué sé yo, es como que me habla un montón de cosas, más desde un lugar de hermano mayor y reconociendo un montón de cosas, de cuando me voy de mi casa él tenía 2 años y medio. Claro. Claro. Entonces se crea como un vínculo así hasta paternalesco, digamos, sin ser de Y esa carta está en el libro. Esa carta la publiqué de puño y letra como la escribió él. Un facsímile, claro. Sí, que por ahí está muy chiquita para mi gusto. En la próxima edición, que confío que va a haber otra, es publicarlo un poco más grande, porque me parece que eso es el resumen de todo. O sea, por ahí capaz que hay un montón de cosas, y así como los prólogos son muy buenos y acertados, también hay cada cosa que a mí primero como que no estaba convencido cuando estaba el libro. Después que se terminó, digo, viste, me gustó, que es medio difícil, porque llegó un momento de decir, bueno, ya está, lo largás. Porque el libro te lo propusieron, ¿no fue idea tuya hacerlo? No, en realidad quien me lo propuso fue Pedro Saborido. En el 2019 Pedro me empezó... Sí. Pues también yo en estas cosas de catarsis decía, estoy podrido, que digan esto, que digan el otro, ¿viste? Dice, vos tenés que escribir. Sí, todo muy lindo, pero tenés que escribir si sabés escribir. Ahora, sí, yo soy un mal lector, porque hasta era vago para leer. Me contaban los libros en un momento, como que leía a través de siempre otra persona. Y me costaba, qué sé yo, ¿viste? Creo que el primer libro grande que leí fue el de Juan Pablo Feynman, el de José Pablo Feynman, perdón, casi tengo ahí, que era el más grande. Si no, era como que todo el libro cortito, por una frustración. Empezaba y me aburría, el del peronismo. Ajá. Volumen 1 y 2. Sí. Es más largo que... Y eso fue lo más largo que leí. Dije, bueno, cuando terminé eso dije, uy, me sentí realizado. Porque si no era como que todo corto. Y Sergio, volviendo a la... disculpa. Me fui de tema con lo... No, porque hablaste de la catarsis que significa el libro. Pero vos, ¿qué te parece que encontraste o reencontraste de vos en el libro? De vos hacia vos mismo, ¿no? Me refiero. Sí. Primero es contar y que también le sirva como para todo lo que pasa en los familiares.
porque hay un montón de cosas y adversidades que no se tienen en cuenta. Yo desde el primer momento empecé a hablar de violencia estatal, porque y yo escuchaba decir, no, violencia institucional, y como que yo decía, che, pero no es Prosegur, o una agencia, ahora digo esto y me como un juicio, no, digo una agencia de seguridad privada que es terciarizada, no, es dentro del Estado. Ahora, dentro de ese Estado también tenés el Poder Judicial, el Poder Político, se suman distintas patas que hacen que ya no sea la violencia solamente en el momento y después ya está. Después la sigo ejerciendo Patricia Bullrich. Y acá es donde la diferencia, que yo digo, bueno, Santiago no fue ni el primero ni el último desaparecido, no es que su muerte tiene más peso que otra, o su desaparición, pero fue la primera vez en todos los años de democracia que participa una fuerza federal avalada por el propio gobierno, pues sale Patricia Bullrich y no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, se reivindica eso, que está bien, ¿no? En ese momento, hace 8 años atrás, era catastrófico y era algo ilegal. Hoy lo dice con total soltura y está naturalizado. Y después de eso, el día del velatorio de Santiago, el 25 de noviembre, matan a Rafael Nahuel, otra fuerza federal, que prefectura, mataron a Bocha Rego acá en Parque Patricio, claro. Prefectura, es decir, ¿qué tiene que hacer prefectura en el medio de la capital? La gendarmería, en vez de estar custodiada de la frontera, participando en una desaparición. Bueno, terminando con, hay un montón de casos más para nombrar, pero cuando pasa lo de Pablo Grillo, que dentro de la policía aparece un gendarme disparando con total naturalidad. Entonces, esa instalación de Patricia Bullrich tuvo una cadena de consecuencias, que si eso no hubiese quedado en la impunidad, y Emanuel Echazú, uno de los imputados, no estaría viviendo en España como está ahora, muy libremente, se hubiese llegado a otra instancia en la cual hoy tal vez no estaría Patricia Bullrich gobernando, porque gobierna, no es que es solamente ministra. Sí, gobierna. Tiene un peso dentro. Absolutamente, tanto peso que va a ser candidata en primer puesto a senadora por la capital. No sé si respondí o me fui de tema a lo que me había preguntado. Absolutamente. Sí. Pero es muy importante lo que estás diciendo, porque además ahí aparece, más allá de la violencia institucional, como vos decís, la violencia estatal, apareció una responsabilidad de la justicia brutal, claro. Pero es la responsabilidad que vemos todos los días de la justicia. Y digo es difícil. Yo no tengo duda que es un delito de lesa humanidad y que no prescribe. Y aparte lo que conocíamos como hasta para mí con lo de Cristina Fernández se rompe el pacto o el contrato social que teníamos. Pues sí, ya de ahí para abajo estamos todos como indefensos. Pero hay algo en lo de tu hermano, que es la justificación por parte de una gran parte de la sociedad de que, bueno, es un hippie roñoso, sucio, era hippie con OSDE. Yo tenía clientes. Esa justificación no se había visto hasta el caso de tu hermano. Bueno, por eso digo, ¿cómo se empieza todo eso? Algo habrá hecho o está ligado profundamente a eso. Y todo el aparato ese a disposición, ¿no? Los medios de comunicación. Ahí también metieron todo lo que eran los organismos de derechos humanos, por decir, los derechos humanos son un curro. Entonces todo después terminó ahí a tal punto de que metieron como diciendo, che, así como te dicen no son 30.000, no desconocen el hecho de las desapariciones, el genocidio, te cuestionen el número. Acá te dice, ya vos solo, o sea, no te desconocen que entraron 80 gendarmes de manera ilegal, que el primer juez operaba para los gendarmes, que la fiscal hacía lo mismo, que hoy la causa está en el tercer juez y está en Ushuaia, pero físicamente sigue estando en el primer juzgado. Claro. O sea, hay un montón de irregularidades y cosas que es insólito. ¿Y ibas a decir algo de tus clientes? ¿Algunos clientes te decían? En un momento, primero, no, pero la gendarmería no desaparece gente. Te comiste el verso del hippie con OSDE, alguien de Esquel, que decía, che, pero o sea, es mi hermano que estamos hablando. Bueno, todo eso pasaba, todo alrededor, o sea, y empezar a sentirlo en carne propia, cómo se te iban cerrando las puertas. Y tiene que ver con esto de no me involucro. ¿Por qué? Porque lo mediático también, muchas veces, así como te da visibilidad, también te resta un montón de cosas. No, claro, te condena. Entonces te empiezan a poner en un... Te condena. Y llega un momento esto de repetir. Por ahí el paralelismo no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en cómo se repiten las cosas. Yo veía lo de
antes de lo de Santiago, andaba Marijuán por la Patagonia diciendo, hay enterrados containers, y andaba con un excavador. Y vos decías, che, pero vos mirabas, yo tenía 3 containers, ¿no? de mi trabajo. Sí. Decían, yo miraba los containers y digo, solamente para enterrar uno de estos, ya la montaña que significa de tierra, Claro. lo ridículo, ¿no? De todas las cosas, de meter plata ahí. Bueno, todo Bueno, eso. hablaron del que era- ARSAT, ¿no? De que habían llevado la plata el ARSAT, ¿no? 2 PBI. 2 PBI. 2 PBI. Que no de sabemos plata ni en el cuánto ARSAT. es, que no sabemos No ni lo- cuánto no- es, no no lo lo podés puedes imaginar, dimensionar. no lo podés imaginar. Los bolsos de López. 500.000 millones O sea, de dólares. ¿Cómo lo imaginás? López revoleando los bolsos. Yo en el video no veo que López. Pero, son 3 mangos Sergio, aparte yo lo voy que a hizo decir López, esto. ¿no? Pero no lo ves. Cada bolso pesa, o sea, de acuerdo con lo que tenía, cada bolso pesa más de 10 kilos. ¿Cómo revoleas 10 kilos por encima de un tapial que está Pero- 2 metros arriba tuyo? Pero después Pero la sí. gente decía que lo había visto el Claro, revoleo. Claro, eso es lo pero es no eso. solamente que lo había visto. Bueno, el Sí. tipo que declara, Sí. que dice que él está en un farol lejos Sí. y lo ve revolear Sí. un remisero Sí. que justo se había parado y lo ve a López revolear. ¿Qué realidad? Además, lo que hace López es tocar el timbre Claro. y arrastra los Eso- bolsos. eso y se ve en las imágenes. Claro, y la madre superiora que está ahí Lo afuera arrastra lo con más arrastra como- fuerza todavía, Pero hace es fuerza. maravilloso, sí, bueno. Alguna ¿cómo? vez, hablando con Eve, me dijo que cuando ellas se convirtieron en las madres de Plaza de Mayo, sentían que sus hijos las habían parido a ellas como madre. Sí. ¿Qué pasó con vos y la desaparición de Santiago? ¿En qué otro hermano te convirtió o en qué te convirtió? Yo creo que algo hay adentro que cada uno tenemos y que no lo explorás, no lo sacás. Y cuando te tocan por ahí lo más íntimo es que te hacen salir, pues yo cuando veo todas las madres y decís, che, y Eve para mí me genera un respeto enormemente, y no porque la hayas nombrado ahora, pero verla en una comisaría y cómo la policía abría y se abría toda la gente y entraba Eve dentro de una comisaría y el respeto que le tenían, no se lo vi. Mira que he estado mucho tiempo con Norita, con Tati, No, claro. a ninguna otra madre. Eve era otra cosa y es la que Alberto le enfrentó a Alberto, nunca se cayó. Me pareció siempre eso muy, muy digno y eso significa, me parece que cómo las transformó a las madres desde ese lugar. Y en lo personal también empecé a entender, porque la otra vez escuché y me robé esa frase de un psicólogo, ¿no? De que muchas cosas, esto estaba relacionado con otra cosa, yo lo adapté a lo mío, que es que muchas veces todo lo que está bien no es lo que nos conviene. Y justamente es eso, porque yo consideraba que un montón de cosas que están bien, haberlas hecho y todo, pero a mí en lo personal no me convenía. Pero no se trata de una especulación. Entonces cuando vemos también las madres haciendo un montón de cosas y que le decía, che, no salgas, no hagas esto, no le convenía, Sí. pero era algo que había que hacer, y también es poner un freno. Y como para redondear y no irme tema, sí, me cambiaron un montón de cosas, y en empezar a entender muchas otras que a veces te tocan primero, yo lo cuento ahí, que desde el primer momento que me entero, yo jamás imaginé que a Santiago le hubiese pasado algo. Porque nunca pensás que te va a tocar a vos. Siempre eso lo ves como que es en los barrios más humildes, más vulnerables, que si yo no tengo o no estoy justamente en una manifestación, no estoy en algún lugar, no me va a tocar. Y sin embargo te puede tocar por cualquier otra cosa, puede pasar, viste algo que no tenías que ver. Bueno, terminás involucrado de manera directa o indirecta, quieras o no quieras, en algunas cuestiones. Y está en hacerse el pelotudo y mirar para otro lado, y que quede como impunidad y seguir viviendo. No sé de qué manera se hace, porque la verdad que yo nunca pude agarrar y en ningún tema mirar para otro lado, hacerme boludo, pero con esto puntual me parece que es una obligación moral, más allá que muchas veces te afecta la salud y un montón de cosas, y perdés muchos beneficios que antes tenías desde el anonimato. Pero es eso, no solamente pueden parir hijos, sino que también hermanos y muchos familiares que también se sienten identificados. Yo por ahí tengo vínculo con Vanessa Orieta, que por ahí tiene otros cuestionamientos, otra manera de ver, cada familiar es recontra respetable la manera que tiene de luchar por su verdad y justicia. Pero
ella era muy chiquita y la basureaban de todos lados, la ninguneaban, y creció con todo eso y desde otra cuna. Claro. Entonces son distintos procesos y cómo todos van estudiando, van aprendiendo. Ana Cariaga es una de las prologuistas del libro. Ella tenía 16 años. Entonces el otro día me hizo caer en esa cuenta, es decir, yo tenía la misma edad cuando estaba embarazada y estaba siendo torturada, detenida, cuando estaba secuestrada, que es la diferencia de tuya con tu hermano. Y bueno, capaz que es eso también, volviendo a esto de medio de la paternidad. Adriana de Piero, Sergio, ¿qué hermano tuvo Santiago? ¿Y cuánto dolor y resistencia has tenido? El premio es este libro. Recuerden el nombre y editorial para conseguirlo. Y hubo creado, dice, enorme Sergio, qué amor por su hermano ausente para hacerlo siempre presente. ¿Sabes que lo que contabas de Eve? Yo lo vi, porque con Eve siempre lo vi, pero eran personajes muy particulares. Cuando se muere el potro, ¿cómo se llamaba? El que cantaba... Rodrigo. Se mata en Quilmes, Rodrigo Bueno, y y bueno, nada, por mi relación en ese momento con Aníbal Fernández, qué sé yo, vamos al velorio, no con Aníbal, vamos con un primo de Aníbal, con el Bochi Metón, que falleció el año pasado, y en un momento, viste, entrar al velorio era una cosa que te empujabas, viste, qué sé yo, y en un momento la gente se empieza a abrir. ¿Quién pasa? Maradona. Y vos sabés que lo llevaban como cuidándolo, como protegiéndolo. Y lo mismo me pasó las veces que la he visto entrar a Eve a esos apretujones, ¿no? En la Plaza de Mayo. Viste, gente que pasaba como si fuera de cristal y los protegen. No hay, mirá, yo también la conozco a Tati, a Estela, pero no, esos son personajes muy particulares. Sí, ves eso y decís, che, ¿cómo no? Claro. Y aparte te sentís inmortal, sí, esa gente alrededor. Bueno. Después cuando van quedando en el camino, que ayer justo murió también, Enriqueta Maroni, también, bueno, una histórica, pero es como que te vas sintiendo huérfano un poco. ¿Qué crees que pasó con Santiago? Es muy difícil a veces tener una posición tomada porque no estaría abierto a poder conocer la verdad. Lo que sí, yo me guío por lo que tengo. Y de hecho hubo una represión sin necesidad, porque la ruta había sido despejada el día anterior. Utilizan la palabra flagrancia como siguiendo, como esto de que era innecesaria. Entran en un lugar, persiguen, los testigos ven que se lo llevan a Santiago. No hay una fecha de muerte, hubo 3 rastrillajes en el mismo lugar donde aparece el... Se lo llevan vivo. Se lo llevan vivo, es lo que dicen los testigos. Y de hecho, la fecha de muerte no está el 1 de agosto. O sea, no se pudo determinar. Que ahí también en el libro yo cuento y tengo las 2 pericias que se hicieron ahora último, que dan cuenta de que el cuerpo no estuvo en el lugar. Sí, claro, eso sabía. Te iba a preguntar de eso, sí, claro. Sí. No. ¿De haber estado? De haber estado ahí, no hubiese aparecido en las condiciones que apareció, claro. Porque en realidad la fauna del lugar no estuvo ni en tierra ni en agua. Y lo más sorprendente de todo es que la palinóloga, que es la del polen, el lugar está lleno de pinos. Hay polen de todo tipo, menos de pino. Eso es otro dato más también. Tenía billetes en el bolsillo, bueno, una cantidad de cosas que fueron... Que lo del DNI, digamos que Randazzo es un genio, es plástico, ¿no? Digo, para tirarle... Ponele que no pase nada, pero es como aperitar una botella, o sea, es plástico, no va a pasar nada, más allá que el juez rompió la cadena de custodia, pero que tenga billetes intactos, que tenga distintos ADN en una tonfa que tiene en el bolsillo, que aparezca con la mano en el bolsillo... Bueno, muchas cosas que son muy irregulares. O sea que las imágenes... Poneme el libro en la imagen, dale. Las imágenes esas de las bolsas en una camioneta, en la parte de atrás de una camioneta, no son... No es descabellado. No es que se muere en el río, sino que se lo llevan vivo. En realidad no se puede determinar la fecha de muerte. En realidad por las pericias que hay, es que pudo haber estado 5 días con vida.
Como que no lo puedo determinar a eso. Eso es lo que yo tengo ahí. Ahora sí, hay una injerencia en el equipo forense a la hora de analizar la autopsia y de decir cualquier cosa. O sea, porque En la primera, claro. En la primera. Entonces, cuando vos ves cosas y te empiezan a instalar que 55 peritos dijeron cuando es mentira, había 24, de los cuales eran Claro, 2 los que estaban claro, al lado del cuerpo, claro. porque 25 personas al lado de un cuerpo mirándolo, Ya. vos podés mirarlo, pero después tenés que ampliar esos puntos de pericia. Bueno, hay muchas cosas, y apareció también una fisioterapeuta de gendarmería diciendo que encastrando muchas piezas que faltaban, no le tomaron la declaración, se la tomaron en un momento, eso está ahí archivado, bueno, un montón de cosas que van ahí irregulares. Y aparte, esto como por ahí más largo por explicar, pero ni bien viene el gobierno de Alberto Fernández, lo que hace Sabina Frederick es hacer una denuncia contra la Gendarmería por el pésimo operativo. Pero no se apartaron los gendarmes. Vino Aníbal tendría que haber apartado a los gendarmes, no lo hizo, y la causa le quedó al mismo juez que fue recusado. Claro. Que obviamente, si ya había dicho que la Gendarmería era inocente, no va a decir nada Claro. diferente. Bueno, hay muchas cosas que hacen que cuando vos vas leyendo día por día todo lo que iba pasando, ves como La Nación, Clarín, iban delineando la investigación y después se volcaban en el expediente. Yo publico ahí un tuit de Claudio Andrade, que era el periodista Sí. de Clarín, que Sí. recibió el premio FOPEA. Sí, sí. El cuerpo iba a aparecer el 18 de septiembre. O sea, él lo anticipa y da todos los datos. Sí. Después aparece en las mismas condiciones como él lo dice, pero el 17 de octubre. Claro. Hay muchas cosas que no son casuales y, No, claro. Y la semana de las elecciones. y la justo semana de las elecciones. eso también lo que es muy llamativo. Es decir, che, no es que aparece el 16 de octubre o el 18, aparece el 17. El Día de la Lealtad como Sí, para típico hacer desaparecer del a PRO, alguien. además, ¿no? Buscar la fecha para producir efectos que tengan que ver con Y precisamente con va la todo de la memoria. mano. Al otro día no viaja el cuerpo a Buenos Aires. Queda un día en la morgue de Esquel, viaja el día 19, el 20 se hace todo eso y el 22 son las elecciones. Entonces todo muy premeditado. O sea, yo no, si en ese momento decís, bueno, no te da para sospecha. Ahora cuando el año pasado, 2 días antes de las elecciones, otra vez agarra el mismo juez y otra vez intenta cerrar la causa, 2 veces lo mismo. Y 3 días antes lo matan a Facundo Molares en el medio del obelisco, claro. con la rodilla en el, Con la rodilla en el cuello, claro. Y sale Patricia Bullrich y dice, se infartó solo, estaba gordo. Sí, sí. O sea, ¿no? Hablando Sí, sí, de sí. la primera frase. No, y del además principio. está filmado lo de la rodilla en el cuello, todo. Sí, bueno, lo que llama mucho la atención en estos casos es precisamente que el peronismo, al que le hacen este tipo de cosas, no reaccione ¿cómo te podría decir? No reaccione con la misma virulencia, con la misma violencia que lo recibe. Olvidar es imposible. El libro de Sergio Maldonado, Marea es... Marea, y que recrea todo lo que es el 2017, porque quedan muchas cosas también afuera como para contar en otro momento, pero abarca todo lo que tiene que ver con la búsqueda, que es eso lo más contundente. Me parece que leyendo eso y viendo también cada uno puede sacar sus conclusiones. ¿Por qué Elisa Carrero decía que iba a aparecer un 20% en Chile? Bueno, hay un montón de cosas que si vos ibas abriendo otras puertas, sí. podía tener otro desenlace. Sacada la muerte, que sin duda es lo peor que te pasa, la muerte de Santiago, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor que te pasó a partir de esta decisión que tomás vos de ponerte al hombro, casi te diría que la memoria? Bueno, lo peor ahí lo nombraba, que es esto de, primero que no está más Santiago. Sí, claro. Más allá de que Sin duda. puedas discutir un montón o no, o sea, no me gustaría que todo esto que viene, o la gente que conocí, o todo el apoyo que hay, que estuviera. Preferiría que nada de eso hubiera pasado. Nada de eso hubiera pasado. Pero tomando eso es como que entiendo que se fue Santiago y vinieron un montón de personas recontra, no sé, como jamás imaginado que iba a poder tener un vínculo,
y que también si vos hacés las cosas mal, no estaría. De hecho, claro. estamos a 8 años acá por ir hablando de esto, claro. y no hay una obligación por ahí de ustedes de invitarme, seguir hablando del tema, y sin embargo también los conmueve, y eso significa que el camino este es el correcto, no hay otra. Entonces eso a mí también me tranquiliza, que decir, bueno, uno no está solo, y hay mucha gente que acompaña, y también se merece una explicación, y se merece que no pase todo lo que va pasando, no solo por Santiago. Tenemos un montón de cosas ahí más para ampliar, ¿no? Pero decir, che, yo no levanto la bandera de los pueblos originarios porque no entiendo la idiosincrasia, no es que no lo hago porque no me gusta, ¿no? O sea, para eso hay gente capacitada para hacerlo. Claro. Sé mis limitaciones, sé a dónde puedo llegar, pero lo que reclaman los pueblos son el 3% de las tierras que le robaron. Y justo ahora tienen a Bruj, que era el secretario de Derechos Humanos, responsable del INAE, que es que lo tiene que estar protegiendo, defendiendo sus intereses, y lo que está haciendo es avalando todos los desalojos que hay, sobre todo en la Patagonia, que es terrible. De la mano de Pichetto, además. Así que bueno. Y un último personaje, que claro. para usted que le gustan las estadísticas y todo, ¿quién estaba a cargo del operativo el día de la desaparición de Santiago? Pablo Nocetti. Pablo Nocetti era el mismo abogado de los genocidas de cuando desaparecen a Julio López. Claro. Y era asesor de Sovich cuando matan a Carlos Fuentealba. Eso no 3 sabía. casos. Pero sabía que era relevantes. el abogado de los represores cuando... Así que bueno. Que era el caso de López. Muchísimas gracias. 11 22... No, parate, no te vas todavía. 11 22 34 96 72. 11 22 34 9672. Vamos a hacer una tandita. Por las que ganan, es por todas las que pierden, en realidad. Claro. Pero ganamos hoy. Lo viejo funciona. Saludos y abrazos. Isa de Hurlingham. Y no, ya que no me ibas a fallar, Grisel de Valentina Encina, querida amiga. Hola, Carlos, Hernán, Rulo y Sergio. ¿Cuántas muertes tiene encima ya Bullrich y sigue impune? ¡Qué injusticia! Un abrazo grande. Y bueno, tendremos que confiar en la justicia divina, Grisel. Siempre hay un día después, Grisel. Siempre hay un día después. Siempre hay un día en el cual se quedan sin poder. Que se quedan sin impunidad. Siempre. Siempre hay un momento, ¿no? Sí. Algunos no lo tienen, pero es verdad. No. Si pero Videla murió cagando en un inodoro. En el inodoro, claro. Vos podés. ¿Qué sabes? Por ahí. Mira, en una visita al inodoro, Patricia. Yo creo que la espera una denuncia por lesa humanidad. Sí. Dice un poeta, muy lindo poeta, que Rulo tiene que conocer, Daniel Giribaldi, le espera una milonga de beneficio, la muerte anda paseando por caseros. Gaucho, te agradezco mucho y de verdad fue muy lindo verte después de tanto tiempo. Nos encontramos lo conocí a Sergio, tuve la oportunidad cuando hacíamos Extra. Puedo nombrarlo porque es un fracaso importante en mi vida. Entonces, no solamente en mi vida, digo, fracasó Víctor Hugo, ahí fracasó mucha gente, ¿no? ¿Viste? No es que fracasé yo solo, ¿no? Sí. Pero la verdad que muy lindo verte y muchas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier lugar. Agradecido. Verdad y justicia por Santiago y muchas gracias por el aguante. Bueno, muchas gracias. Vamos a otro tema y volvemos con el programa, ¿eh?